Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el día de hoy hablaremos sobre el misterio de los campos. Bill, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, con bastante frío. Bastante frío que está haciendo en la capital y me imagino que en muchas partes frías del país también. No, no solamente en eso, en Latinoamérica, pero yo sé que el día de hoy nos vamos a calentar un poquito y si no nos calentamos, nos dará miedo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué empiezo yo con el tema de los miedos? Bueno, realmente los bosques nos causan algún tipo de incertidumbre y eso tiene que ver con algo psicológico desde hace muchísimos milenios, ¿no? El hombre le tiene miedo a la oscuridad y al estar solo, ¿cierto, Bill? Sí, el miedo de estar solo en un bosque tiene como unas raíces muy profundas y pues a lo largo de nuestra evolución y psicología ha tenido como, digamos que esa profundidad que penetra dentro de la piel, que penetra dentro del corazón y el espíritu que nosotros normalmente sentimos cuando estamos por ahí caminando solitos, hasta en la calle. No, y es que es más como el instinto de supervivencia, ¿no? Que en algún Sí, punto se hace exacto. presente. Hay un instinto de supervivencia que a todos nos llama y que en algún momento todos lo hemos sentido. Y es que eso tiene que ver con nuestros ancestros. Es que ellos nos han creado una capacidad para detectar el peligro frente a la naturaleza. Estar solos o solas dentro de un bosque significa mucho más que estar solos. Nos crea una vulnerabilidad frente a ser depredados y no depredadores, ¿no? Que es algo un poco que incluso podríamos comparar un tigre con una gacela. Y así nos sentimos. Pero claro que si tú lo piensas un poquito más a profundidad, psicológicamente hablando o espiritualmente hablando, muchas veces tú te encuentras solo ante una situación que esa situación se puede representar como un bosque oscuro grande en el que tú no te encuentras y no sabes cómo salir de él. Y muchas veces tenemos, digamos que las ayudas y lo que nos serviría para poder salir de él y no nos damos cuenta. Pero pues nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de sentarnos a pensar, obtener esa paciencia que muchas veces necesitamos en situaciones muy adversas que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Pero todos tenemos la capacidad de afrontar esa soledad. Y eso es lo que queremos demostrar hoy aquí en Esto Parece Cosa de Magia. Pero es que también tú estás tocando un tema interesante, Bill, y es que es el miedo a lo desconocido, Es correcto. ¿no? Y entonces dentro de un bosque es un entorno donde los sonidos son supremamente extraños, las sombras empiezan en un constante cambio y el ser humano empieza a creer en la psiquis que es un espíritu. Y Sí. entonces viene Satanás por nosotros. Y no es así. Realmente muchas veces es netamente un tema de la psiquis donde se nos presentan figuras y movimientos o sonidos los cuales no conocemos. Y entonces empezamos a crear una paranoia dentro Un de miedo. nosotros. Y entonces empezamos con esta historia tan difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder afrontar los miedos, porque de eso se trata esto, ¿sí? La representación del bosque dentro de la naturaleza humana siempre ha estado implícita porque es que nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Total. Cuando tú escuchas, digamos, tú vas caminando, no sé, vas llegando a tu casa y ya de pronto vas a abrir la puerta de tu casa, pero sientes un sonido extraño, tú siempre vas a sentir que te estás sintiendo agredido, ¿verdad? ¿Cierto? La idea no es que tú te apabulles y te encierres en un círculo o en una burbuja donde dices como no, yo soy un animalito indefenso que no va a tener protección y va a ser devorado por esos depredadores que existen en el bosque. No, la realidad es que tú tienes que descubrir esa fuerza que tienes dentro y la idea es que la desarrolles y puedas explotarla en ese momento para que tú no te sientas tan afectado. Entonces, nuestra intención es que ustedes descubran ese verdadero potencial que tiene cada uno para afrontar estos miedos que todos los días nos aquejan y nos apabullan. Entonces ahí entraríamos, Bill, entre la oscuridad y la imaginación. Cuando hay poca luz, nuestra percepción se vuelve menos confiable
y nuestra mente puede crear figuras y movimientos o sonidos inexistentes, generando paranoia y ansiedad. Y la ansiedad, que es algo que ha acompañado al ser humano durante toda su existencia. Lo que pasa es que antes no teníamos la capacidad de comprenderla como la comprendemos hoy en día. Porque es verdad, la ansiedad existe desde que nosotros existimos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra imaginación, tiene la capacidad de desarrollar tantas imágenes al mismo tiempo que nosotros simplemente nos apabullamos con el temor. Pero entonces tenemos que aprender que los mayores temores también se pueden convertir en nuestros mayores poderes, en nuestras mayores fortalezas, por decirlo de una forma. ¿Sí? Si tú tienes la capacidad de transformar tu temor en tu fortaleza, ya no va a haber ningún temor que te aqueje. Entonces, vamos a trabajar en eso de aquí en adelante. Intentemos desarrollar nuestras fortalezas, convertir nuestros temores en algo que no nos pueda afectar ni naturalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Pero ¿qué pasaría, Bill, si yo te aíslo y presento tu mayor vulnerabilidad? La idea de estar solo y sin contacto de otras personas puede generar ansiedad, y en la naturaleza estar solo significa menos protección y menos posibilidades de recibir ningún tipo de ayuda. Así que todo sale mal. Si algo sale mal, en realidad nosotros no debemos desesperarnos, porque la desesperanza es el peor amigo del ser humano. Ahí es donde salen los peores miedos. Y cuando salen los peores miedos es cuando peor reacciona la gente. Porque naturalmente todos tenemos como ese defecto. Cuando sientes algo que tú no conoces, que no percibes como algo natural de tu círculo social, de tu círculo de conocimiento, puedes sentir esa afección. Pero en realidad la idea no es desesperarnos, porque es que la desesperación nos convierte en algo que la oscuridad pretende convertirnos. Nosotros tenemos que tener la capacidad para convertir ese algo, esa oscuridad que nos aqueja, ese malestar que nos está intentando invadir, en algo como una fortaleza. Porque nosotros todos tenemos la capacidad. De pronto, en una situación o en un contexto de reacción, de acción-reacción, de tú tienes que reaccionar rápidamente ante una situación porque, no sé, digamos, un animal o una persona quiere afectarte naturalmente o físicamente, tú tienes la capacidad de defenderte. Obviamente hay situaciones en las que de pronto esto se presenta de diferentes maneras, porque muchas veces no siempre actúan ante la reacción o ante la acción de algo que los está afectando. Entonces nosotros podemos desarrollar esa capacidad de defendernos, diría yo. Pero es que aquí tendremos que entrar, Bill, frente a los mitos o historias. Desde cuentos populares hasta películas de terror, la cultura ha venido alimentando la idea que en los bosques existen lugares misteriosos y peligrosos, lo cual refuerza nuestro mismo miedo. Los mitos en el campo varían según la cultura, pero muchos comparten temas como espíritus errantes, criaturas misteriosas o advertencias de antiguos viajeros, según algunos conocidos. Y aquí deberíamos entrar en un tema interesante, Bill, y es los mitos populares dentro del campo, en general. Y es que mira que a nivel latinoamericano, porque no quiero referirme solo a la parte colombiana, porque pues acá en Colombia tenemos muchas historias acerca de diferentes, digamos, mitos, creencias, criaturas, Ujú. especímenes sobrenaturales. O sea, existen muchas relaciones en relación a este tema que estamos desarrollando en este momento, pero hay cosas que sí son reales. Hay cosas que de pronto la gente no cree y dice como, ¿será que es verdad? ¿Tú qué piensas, Mon? Pues como dirían algunas personas, de que las hay. Y yo también creo lo mismo, porque yo he vivido en carne propia bastantes historias sobrenaturales que yo pensaría,
¿será que de verdad me pasó esto? O sea, podría ser un sueño, pero si pasa en tu mente, ¿por qué no sería real? Ahora, vamos a continuar con el tema y vamos a profundizar un poco entre esos mitos populares que existen, sobre todo aquí en esta parte colombiana, para los que son extranjeros. Vamos a hablarles un poco de lo que es nuestra idiosincrasia y nuestro tema cultural propio. Y vamos a iniciar con un espectro o, digámosle, una un espécimen muy extraño que se llama La Llorona. Yo sé que La Llorona no solo existe en Colombia, sino también en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. La Llorona se dice que es una mujer que siempre va vestida de blanco y llora por las noches buscando a sus hijos muertos que pues lamentablemente por alguna tragedia pues fallecieron. Su lamento es una advertencia y quienes la oyen cuando está muy cerca se refiere a que pueden sufrir desgracias o una muerte repentina. Y es verdad, ¿no? Porque dicen que la Llorona cuando se escucha lejos es porque Está viene. cerca, Exacto. está muy cerca. Cuando se escucha muy lejos es porque la Llorona está cerca y cuando la Llorona supuestamente está cerca es porque está lejos, pero se está acercando. O sea, tengan cuidado cuando escuchen la Llorona. Y es que no solamente ha pasado en Latinoamérica. Abel. En México, digamos que aquí va a ser un pequeño contexto, y es que en México, algunos oyentes que son mexicanos no me dejarán mentir, y es que yo tuve en algún momento de la historia el pensamiento de que la Llorona pasaba solamente en Colombia. Y Yo resulta también que en tenía esa idea. México no solamente existen canciones que le dedican a la Llorona, porque al parecer, muy extraño, ¿no? Ese espíritu. Al parecer la Llorona nace desde México. Ok. Y ella viene con sus chinos por toda Latinoamérica, porque Buscando víctimas. sí, porque mira que en algunas narrativas frente al ámbito militar, ellos cuentan que la ven caminando sobre el agua del Amazonas. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast. Una realización especial de Dance Mood. Y busca víctimas como hombres en todo momento, y a las personas que se las ha representado son hombres que en algún momento de su vida han cobrado una traición. Porque recordemos que la Llorona pierde sus hijos, digamos que en ciertas partes en Colombia se cuenta, y les voy a contar más o menos con el contexto, resulta que ella pierde sus hijos porque su marido lo decide así. Y por eso es Sí, que los pierde. creo que es un sacrificio que En otras hace. partes de Latinoamérica, al parecer, ella pierde sus hijos por medio de una caminata o porque X o Y persona los rapta. Pero Ok. acá en Colombia, digamos como una de las partes más fuertes que existe, es que el marido de ella decide desvivir los niños, y ella en este afán de buscar a sus hijos Sí. se desvive para poderlos encontrar en el más allá. Sí, 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 esa es la historia. Pues esa es la historia que yo tengo en mente, ¿no? Digamos que de pronto con la idiosincrasia y la cultura de cada país, pues puede cambiar un poco la narrativa, pero digamos que tiene el mismo final. Y entremos con el silbón, El que es silbón. venezolano. Entre venezolano y colombiano. Es un espectro alto y delgado, con un saco lleno de huesos. Y se le reconoce por su silbido, que suena lejos cuando está cerca y viceversa. Es decir, igual que la Llorona. Cuando está lejos está cerca y cuando está cerca está lejos. Se dice que castiga a los borrachos y a los o las infieles.
¿Te imaginas ese silbido a las 2 de la mañana? Claro que yo conozco ese silbido como el sombrerón, ¿no? Creo que El sombrerón es algo muy es parecido. característico de la parte de los llanos orientales en Colombia. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Es más parte de la parte llanera, es más arraigado, pero creo que tiene la misma intención. Y aquí entraremos con un tema interesante, Bill, que lo hablamos en un capítulo anterior frente al chupacabras. El chupacabras sí que me suena, o sea, para mí el chupacabras sí es real. No, es que existe. Y claro ¿Sí? que no es, o pues, digamos, yo creo que puede morder a cualquier persona, pero no cualquiera se puede convertir en chupacabras, Pues es que si tú lo ves más allá, es una porque, criatura que atacas al ganado. y si fuera tan efectivo, ¿cuántos chupacabras existirían, digamos? Inundarían Latinoamérica. Exacto, o sea, sería como una invasión zombie o algo así, por decirlo. Pues realmente el chupacabras es una criatura bastante mística que ataca al ganado, deja marcas bastante extrañas frente a sus víctimas, ha sido descrito como un ser reptiliano o peludo con ojos más o menos rojizos, Bill. Sí, eso es la característica como principal del chupacabras, que en realidad es como un humanoide parecido como a Yo un creo que es mono Satanás. de color Sí, blanco. no, no se pusieran con tanta vaina, ¿no? Sí, Sí. no, o sea, tiene características bastante curiosas, ¿no? Y sobre todo los ojos Porque rojos. yo cuando era niña pensaba que el chupacabras era un murciélago. Pero no, Porque es no da que las existe un características. murciélago que se le dice chimbilay, que es un murciélago blanco de ojos No, rojos. pero si tú comparas un murciélago de Latinoamérica con un australiano, te mueres. ¿Con cuál O te sea, quedas? no, no, con el latino, 1000 veces. Sí, muy grande, muy grande. No, mediano. Yo siento que el australiano nos hace tres de quesito y nos invaden los zombies Sería un y vampiro. correríamos todos en una tristeza. Y como tu nombre hace de alguna otra forma honor, con vil tristeza correríamos todos. Realmente. Pero entremos con un ámbito español. Entremos a Europa. Bueno, ok, vamos a hablar del duende, que este tema ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior, si no estoy mal, así como 10 capítulos. Los duendes, sí. Los duendes existen y los duendes son de mucho cuidado porque en realidad sí hay que cuidarse de ellos, porque ellos tienen poderes mágicos y pueden afectarnos tanto espiritual como físicamente. Dicen que es un fuego flotante que en los campos nocturnos puede desarrollar ciertas habilidades. Se cree que es un alma que a veces ayuda a los campesinos, pero también puede hacer travesuras. O sea, es algo que es ambiguo, ¿no? Porque así como te puede ayudar, a veces también te puede enterrar. Los caballos a veces resultan con trenzas que de pronto nosotros no entendemos el por qué. Si ustedes a veces se han percatado, hay caballos que tienen trenzas muy bien hechas en cierto sentido estricto. Tienen como esa triangulación, no sé cómo se le llama a eso. Están muy bien hechas y es que no solamente les pasa a los caballos, por eso a mí me gustó mucho este tema. Es que yo siento que todos los capítulos yo les cuento chismes míos y ustedes nunca me cuentan un chisme de ustedes. Y las invito y los invito. Si me quieren contar un chisme, con el mayor gusto, mis amores, yo le doy vida propia a cada historia que me cuenten. ¿Por qué escogimos realmente este capítulo? Muchas personas en algunos envíos me han preguntado que si es cierto, ¿no? O que realmente qué es lo que pasa eh, con el tema de trenzar los caballos, que se conoce en el campo de esta manera. No solamente le pasa a los caballos, Bill, le pasa también a las mujeres. Resulta que los duendes se enamoran no solamente del pelaje de un buen caballo, sino también de una buena mujer. Si tú no lo sabías, los duendes, es como decirte yo a ti, en algún punto crean un pacto con una bruja muy poderosa
donde la bruja le concede cosas al duende y el duende a la bruja. La bruja en ese momento, y que les quede muy claro, no busca riqueza, porque obviamente los duendes son asociados o es una sociedad que se empieza a crear frente al tema de la olla llena de oro y de monedas Sí, de oro. es algo que uno desea. Cuando las brujas desprenden lo carnal y se entregan a la parte espiritual, a ti ya no te interesa eso. Te interesan cosas mucho más fuertes. Porque cuando te desprendes de la parte carnal, encuentras las cosas realmente valiosas, que es lo que aportan los duendes. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos te ofrecen los favores de hacerle daño a. ¿Por qué ellos hacen trenzas en los caballos? Porque ellos te están demostrando y te están diciendo, hey, tú cometiste un error y yo te lo voy a cobrar con tus animales. Y aquí estoy. Animal que le trenzan el pelo, animal que en pocos días empieza a enfermarse de maneras extrañas. Y fallece. Mujer que le trenzan el cabello, no es que se vaya a ir de ese plano, es porque ese duende se enamoró de usted. Y usted tendrá que encontrar la manera de darle luz a ese ser. Sepultura. ¿Es fácil? No, no es fácil porque al final del día no les voy a decir yo a ustedes es que en 2, 3 días se va, porque no, no es así, no es una entidad, no es un espíritu que realmente uno tenga que exorcizar, porque no, no es así. Aquí me voy a remontar a los hermanos Grimm. No sé si de pronto algún día viste un capítulo donde una princesa le pide mucho a un duende. Y ese duende le dice, listo, yo te voy a volver reina y señora de, pero cuando te vuelvas reina y señora, tú me entregas a tus hijos. Y llega a ese punto. Sí, me acuerdo. Cuando llega a ese punto, el duende le dice, tú tendrás que adivinar mi nombre. Y ella lo logra a raíz del rey. Eso pasa con los duendes. Ok. Ellos a ti nunca te van a decir cómo se llaman. Uy. ¿Por qué? Porque tienen nombres muy extraños. Y para liberar a una mujer, sobre todo, ellos se aferran mucho a las mujeres. ¿Por qué se aferran? Luna, ¿qué pasa? Imagínate que a mí me pasa X o Y situación hace muchos años. ¿Saben por qué se aferran? Y te doy de una vez el tip, Bill. Resulta que a ellos les gustan mucho los muñecos, o peluches, o ositos de felpa, o como tú lo conozcas en tu país. A ellos les gusta mucho eso. Los juguetes. No sabía eso, oye. Y mujer que a partir de los 18 años le guste, es que Luna, yo amo coleccionar porque me ha pasado en los en vivos y se nos ha representado en los en vivos a más de una persona. No me crean nada, las invito y los invito a que se conecten, porque los testimonios son diarios realmente y me parece algo maravilloso. Resulta que ellos se representan porque de alguna u otra forma, como se desprenden de la parte material, del oro y de todas esas cosas que a nosotros nos parece sumamente importantes. Precioso. Cuando somos niños, ¿a nosotros qué nos gusta? Los juguetes. Los juguetes, claro. Y nos causa emoción y alegría. Ellos les gusta eso. ¿Por qué? Porque eso está impregnado de La una efusividad. emoción primaria, que es la felicidad. Sí, que es muy natural. Por eso, de aquí en adelante, señorita, caballero, señor o señorita, si usted a la edad que tenga tiene peluches, muñecos de grandes cantidades a partir de 10 peluches, por favor, regálelo a una donación, a un niño que realmente lo necesite y lo disfrute. Usted ya vivió lo que tenía que vivir con esos muñecos. Como para evitarse cosas. Evítese un verdadero conflicto. Luna, ¿yo me puedo deshacer de un duende que se enamoró de mí? No. Depende de usted cómo busca una solución, porque no va a existir ni bruja ni mago que le ayude en ese momento. Sí, tendrías que tener aliados demasiado poderosos para Es poder que deshacerte de un duende. realmente con ese tema uno no se puede involucrar mucho, ¿cierto? Mis amores, las invito y los invito. ¿A usted le gustaría escuchar Bill su horóscopo? Y que yo de pronto le brinde los números de su suerte. Me encantaría escucharlo. Mis amores, todos los domingos en Dance Moon. Me pueden buscar así, tal cual, Dance Moon Horóscopo en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Si ustedes quieren enterarse más de quién es Dance Moon, qué es lo que hace, para dónde va y de dónde viene, las invito y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales.
Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto y nos escuchamos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la ficción. Para más historias increíbles, síguenos en todos nuestros canales, Instagram, Facebook y TikTok, YouTube también. Entonces nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!